Dice así, capítulo 16, verso 1. Vamos a leer hasta el 16 para el próximo jueves, si Dios lo permite, del 17 al 24. Bien, dice el apóstol: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí, o se convirtieron antes de mí, en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, saludad a Cíntrico, a Flegonte, a Hermas, a Petrobras, gracias. A Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a ver algunas cositas. Rápido, lo más que pueda. Porque hay muchas cosas encerradas en los nombres y en los testimonios de cada una de las personas. Primero vamos a ver rápidamente que reciben los saludos de Pablo, reciben sus saludos de lo que esta gente, este grupo de hermanos, recibe el saludo del apóstol Pablo por lo que han trabajado y han colaborado. En segundo lugar, resalta su colaboración y trabajo. Y en tercer lugar, reconoce sus servicios. Vamos a ver en primer lugar, tenemos a Febe. Cada vez que el apóstol Pablo dice, ¿vieron que se repite mucho? Os saluda, el saludo. Bueno, nosotros tenemos que entender dos cosas, que el saludo de ellos era, porque en la iglesia en Roma, ustedes lo habrán estudiado antes, había gentiles, es decir, romanos y judíos. Entonces, el saludo tenía mucho que ver con la palabra shalom y gracia. Shalom y gracia. Era lo que Pablo les deseaba, el bien de cada uno de ellos, la paz a cada uno de ellos, la bendición de cada uno de ellos. Pero cuando alguien dice que Dios te bendiga, lo que nosotros acostumbramos hoy, es de corazón, porque es lo que estás deseándole al hermano o a la hermana, o al ministerio que Dios está llevando adelante. Entonces,
Ya vamos a entender esto. En primer lugar tenemos, os recomiendo, yo reconozco, es alguien que es aprobada, escuchen, es aprobada a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Después voy a aclarar un poquitito este tema. De la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que se necesite o que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Algunas características rápidas para reconocer. En primer lugar, recomienda, es aprobada, o lo que significa. Segundo, diaconisa, que ponemos un puntito, una tilde, después voy a aclarar algo. Sierva en la iglesia de Cencrea, que estaba cerca del puerto de Corinto, y ahí empezamos a ver qué había en Corinto, el templo, de todo lo que era la corrupción y la prostitución moral. Bien, recibidla en el Señor, fíjense, recalca mucho en el Señor, que la ayuden, porque ella es ayudadora. Esta palabra, que la ayuden, tiene que ver con que ella es ayudadora en la obra del Señor. Ahora, Febe, ¿qué significa? Todos los nombres tienen un valor importantísimo en su significado. Significa brillante, radiante. Se la compara, o hay un derivado de Febo. ¿Qué es el Febo? Febo asoma. ¿Se acuerdan? Que el nombre que se le da al sol era una, fíjense, era una de las titanes originales, hija de Urano y de Gea. ¿Por qué digo esto? Porque no nos tenemos que olvidar que Roma conquistó a los griegos y toda la cultura de los dioses griegos. Todos le ponían los nombres porque estaban dedicados y consagrados ¿a quién? A los dioses paganos. Ahora, ¿en dónde está la diferencia que no podemos hablar mucho más? Miren, ella era la diosa, escuchen, la diosa de la profecía, diosa de la luna Artemisa, diosa del sol. Entonces ustedes me van a decir, hermano querido, ¿y usted qué me quiere decir? Yo le quiero decir que cuando entra Cristo en el alma, transforma. Y lo que era consagrado para Satanás o para los dioses paganos y para el pecado, cuando Dios entra de verdad, transforma las vidas. Y ese es lo que Pablo recalcaba cuando reconoce su servicio. ¿En dónde? En el Señor. ¿Cómo tenemos que trabajar? En el Señor. El próximo jueves vamos a hablar algunas cositas también de esto, para que tengamos claro. Dije que iba a ser un apéndice en cuanto a Febe, a la diaconisa. Primero voy a decir algo más. ¿En qué? Cuando fue transformada por el poder del Evangelio. ¿Se acuerdan? Romano dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar a todo aquel que cree. Acá tenemos a Febe. ¿A qué se dedicaba Febe ahora? Encargada de buscar alojamiento a los migrantes, cuidado de los pobres, los enfermos, y ciertos servicios, escuchen, ciertos servicios de limpieza en la iglesia. Ese era Febe. ¿Cómo son bendecidas las iglesias cuando hay hermanas así, con este corazón? Ahora sí voy a la palabra diaconisa. Hermanos queridos, el que tenga alguna duda, búsquelo, estúdielo. Teológicamente, la palabra diaconisa no se está refiriendo al ministerio del diaconado. ¿Me entienden? Era una colaboradora, sí. ¿Ejercía un diaconado? Sí, pero no como un ministerio.
porque en ese tiempo era imposible que hubiera una diaconisa. Eso fue aplicado muchos años después. Pero ella era humilde y ella trabajaba y servía al Señor. No le importaba, que también vamos a hablarlo el jueves que viene, no le importaba tener un título. No le importaba tener un nombramiento. Ella servía al Señor. Por eso dice, me ayudó a los demás, me ayudó a mí. Se identificó conmigo. Bien. Sigamos adelante. ¿Qué otro nombre sigue? A ver si me siguen ustedes, para que no cansarlo, así comparten. ¿Qué otro nombre sigue? Priscila, diminutivo de Presca, antigua o venerable. Pertenecía a la clase social alta. Llamada Prisca. Antigua significa, se destacaba en el estudio de la palabra y se destacaba en el servicio con matrimonios. Fíjense en lo que hace el Espíritu Santo cuando empieza a transformar a las personas. ¿Qué otro nombre sigue? Aquila, judío del Ponto, actual de Turquía. Oficio que tenía era Aquila, confeccionar lonas para tiendas de campaña, es decir, las campañas que hacían los romanos en las batallas y en las guerras y en las conquistas. La iglesia se reunía en su casa. Había una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, fíjense en que después vienen otros nombres más, que es muy probable que eran los que se juntaban en la casa de Aquila. Por eso Pablo aconseja y reconoce su ministerio. Evidentemente él tenía una casa grande, espaciosa y acomodada. La congregación se le denominaba en aquel tiempo de los libertos y amigos, que se reunían en la casa de Priscila y Aquila. Hermanos queridos, las iglesias empezaron así, empezaron en los hogares. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado hoy? Que nosotros tenemos que buscar la unidad y nada se debe de hacer fuera del respaldo de la iglesia y de los ancianos. Aquila y Priscila abrían su casa no para hacer algo independientemente de la iglesia y de los ancianos, sino que servían al Señor y enseñaban y aconsejaban, como también lo vemos en la palabra de Dios. Y dice, mis colaboradores, y otra vez, en Cristo Jesús. ¿Qué nombre más sigue? Priscila la pasé del alto, ¿no? ¿O sí? No, la dijimos. Muy bien. Muchos de estos eran creyentes que se reunían en la casa de Aquila y Priscila. Ahora, epéneto significa alabado. Primer convertido del Asia proconsular. Primer fruto de Pablo en el viaje misionero en esa zona. ¿Vieron cuando alguien empieza un ministerio, un trabajo o se dedica a algún lugar y hay un convertido y a partir de ese convertido uno se goza porque dice valió el esfuerzo, valió el trabajo, se convirtió uno y ese uno abre puertas para seguir extendiendo el evangelio? María, la elegida a la excelsa estrella del mar. Su nombre define, María, por otro aspecto, fe, humildad y obediencia. Fíjense en que también María también estaba involucrada o sometida desde su nacimiento en muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza o con los dioses griegos.
Pero vuelvo a repetir, el Señor la transforma. Andrónico, hombre vencedor significa. No tenemos otro dato más, pero un hombre vencedor, evidentemente, se ve que en su vida o luchaba o colaboraba con el ejército romano, pero su nombre como derivado significa vencedor. Hermanos queridos, en la obra del Señor muchas veces hay dificultades. En la obra del Señor muchas veces hay pruebas. En la obra del Señor muchas veces hay desánimo. Pero ¿saben qué? Hay que ser vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Amén. Junías, destacada entre los apóstoles, dice la palabra, juntos con ellos, con los apóstoles, ella colaboraba. Y Pablo dice, es pariente y compañera o compañero de cautiverio de Pablo. Fueron los primeros en seguir, ¿a quién? A Cristo. Ahora, hermanos, en aquel tiempo, cuando Pablo estuvo preso, dos veces estuvo preso, había que ir a la cárcel. Cualquiera que se identificaba con él quedaba preso. O era sospechado de todo y podía sufrir un montón de cosas. Traigo a la memoria, no de este capítulo, pero lo traigo a la memoria. ¿Se acuerdan? Epafrodito, dedicado a Afrodita, pero él se convierte y él arriesgó su vida y casi muere por hacer, escuchen, 1.200 kilómetros para ir a ver a Pablo y llevarle la ofrenda. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánta enseñanza hay cuando todos ponen, podríamos decir hoy, un granito de arena, su talento, su don, su servicio, su comunión, su amor, su respeto, su sujeción? Dice así la palabra de Dios. Amplías, que significa expansión y ensanchamiento. ¿Saben qué le pasaba a Amplías? Él siempre quería extender las estacas. No, vamos a ser más grandes. Vamos a ir a otro lado. Vamos a abrir un testimonio. Eso es lo que hacía Amplías. Fueron también uno de los que también en su vida espiritual lo entregó para que el evangelio se extienda. Por eso su nombre es muy significativo. No se quería quedar en la comodidad, quería extender el evangelio, extender las tiendas. Urbano, si no me equivoco, verso 9. Fíjense en este Urbano. Tenía su significado que tenía que ver con la vida de la ciudad. Era refinado. Hoy, ¿cómo le diríamos? Bohemio. Hoy le diríamos bohemio, le diríamos hoy. Pero era de origen humilde y tuvo una parte que fue esclavo. Ahora, todo eso él lo dedica para servir al Señor, para acompañar a Pablo, para que el evangelio progrese. Y él ponía de su parte, como otros ponían otra parte. Estaquis. ¿Qué significa estaquis? Espiga de trigo. ¿Por qué le decían espiga de trigos? ¿Ustedes saben la parábola del trigo y la cizaña? Bueno, la cizaña está erguida y orgullosa, pero el trigo está torcido porque está cargado, porque tiene muchos frutos. A él le llamaban espiga de trigo. ¿Cómo te llaman a vos? ¿Cómo me llaman a mí? ¿Qué fruto estás dando?
ya sea del espíritu, ya sea en el servicio, ya sea en el amor al prójimo, ya sea en la entrega. ¿Cuál es? ¿Cuántas cosas hay encerradas, queridas hermanos, en todo esto? Apeles era cristiano aprobado y fiel en Cristo Jesús. Era un cristiano aprobado. Miren, cuando a veces nosotros tenemos que saber que todos vamos a pasar por pruebas, todos. ¿Y cuándo es aprobado? Que cuando viene la prueba, permanezco. Hermanos, si realmente somos fieles en Cristo Jesús, prueba vamos a tener. ¿Vas a seguir? ¿O por cualquier motivo es una excusa para decir, no vengo, me voy, dejo que lo haga otro, me cansé, no lo soporto, me dejan solo? ¿Me explico? En la obra del Señor, el que sirve al Señor va a pasar por estas cosas. Los que disfrutamos de otra comodidad, bueno, el Señor dará cuenta. Pero él era un fiel cristiano y era aprobado. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas, él fue bendecido. Aristóbulo, buen consejero, filósofo judío, helenista, Helena de Troya, que intentó reconciliar la filosofía griega con las escrituras hebreas. La trató de reconciliar. Ahora, de ser un filósofo a ser un siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta que está abarcando todos los niveles? El más humilde y obrero, el bohemio, la mujer. Y ahora, Aristóbulo. No importa, era un filósofo, era un culto, estudioso, pero sin embargo, a los pies de Cristo fue transformado. Herodión, perteneciente a Herodes o descendiente de un héroe. Pablo dice, mi pariente. Hermanos queridos, a veces nosotros que tenemos que tener cuidado porque a veces hacemos lo que diríamos en la jerga común. Yo sé que hay muchos que me van a entender. Sacamos chapa. Soy hijo de. Yo vengo de. Cuidado, hermanos, porque en la obra del Señor hay que ser humilde. ¿Se dan cuenta? Era un hijo de un héroe. O era el hijo de Herodes o descendiente de Herodes. ¿Tenía para sacar chapa? Sí. Pero un cristiano que mora el Espíritu, dijo el Señor, aprendan de mí, que soy humilde. Ahí es donde está el tema en el corazón. ¿Qué más? Herodión, perteneciente a Herodes o descendiente de un héroe pariente. Narciso, de ahí es donde viene la palabra narcisismo. El narcisismo viene por un pecado espiritual de vanidad y egoísmo. Y dice la palabra de Dios que Él sirve al Señor en la casa de los narcisos. Él era vanidoso, es decir, era hueco porque amaba las cosas del mundo y era egoísta. Cosa grave que estamos viviendo en estas últimas generaciones. Pero cuando Cristo transforma nuestra vida, nos parecemos más a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive. Amén. Trifena y Trifosa eran gemelas. ¿Qué significa Trifena? Dulzura. Trifosa, delicada o lujosa. Trabajaban ardientemente y arduamente en la iglesia primitiva. Qué bárbaro.
Señor. Tener hermanas así, cuánta falta nos hace a nosotros los hermanos también. Pérsida, que viene de persa o de los persas, pero también era una ex esclava. ¿Quieren algo más bajo? ¿Quieren algo más bajo que alguien que estuvo esclava y que perdió todo por estar esclava y maltratada y abusada? Sin embargo, Pablo le dice que la paz de Dios y la gracia de Dios esté con ella. ¿Me entienden? Qué bendición por lo que ella trabajaba. Rufo, pelirrojo. ¿Saben quién era Rufo? Que le llamaban, o porque era pelirrojo, el hijo de Simón de Cirene. ¿Se acuerdan lo que pasó con Simón de Cirene? Que lo forzaron a llevar ¿a qué? La cruz. ¿Se habrá convertido? ¿Y la familia? Ahí está. Asíncrito, incomparable. No tenemos otro dato, pero era incomparable por su servicio y por su entrega en la obra del Señor. Flegonte, ardiente para servir, ardiente para llevar adelante todo lo que se le encomendaba en la obra del Señor. Él se jugaba porque ardía su corazón por servir al Señor, por desarrollar los dones y para que se manifieste el Espíritu de Dios en su vida. Hermas, relacionado con el dios Hermes, ya se van a acordar también de los griegos, otra vez. O también era el dios de Hermes o el pastor de Hermas. Él escribió un libro del cual fue autor. No fue un libro que está en el canon bíblico, por supuesto que no está. Pero ayudó a muchos por sus consejos y por sus ejemplos de enseñanza y de entrega por lo que Cristo, cuando Cristo entra en su corazón. Patrobas, el que sigue los pasos del Padre o vive la vida de su Padre. Alguno me podrá decir, sí, pero yo no tengo a mi papá en la iglesia. Hermano querido, ahora vos sos el ejemplo. Vos tenés tus hijos. Hoy hace falta, hermanos, ejemplos de vida. Hoy cualquiera dice que es cristiano. Hoy cualquiera dice que sirve al Señor. Y lo vamos a ver el jueves que viene. Pero no lo hacen en el espíritu, lo hacen en la carne. ¿Hay padres acá? ¿Somos padres? ¿Ahora abuelos? ¿Siguen al Señor? ¿Siguiendo un ejemplo? Hermes, intérprete de los dioses, ahora era un intérprete a los pies del apóstol Pablo para servir al Señor. Filólogo, era amante de lenguas y textos antiguos romanos. Era un romano, amante de lenguas y textos antiguos. ¿Qué habrá estudiado? ¿La Torá? Y de la Torá viene la familia de David, y después de David, ¿quién viene? El Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas hay? Julia. Fíjense en lo que era Julia para los griegos. Consagrada a Júpiter o de raíces muy fuertes, un dios de la mitología griega, conocido como viejo del mar. Antes era una estrella del mar. Acá es como un viejo del mar. De las historias que se contaban de los griegos. Padre de Nereidas. ¿Quién era Nereida?
las ninfas marinas. Nereo se decía en la mitología que tenía 50 hijas, una era de ellas, que la consagraban a ese dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué se transformó? En una joven llena de juventud para servir en la obra de Dios. ¿Estás aprovechando tu juventud para servir al Señor? ¿Para crecer espiritualmente? Nereo, dios del mar, conocido por su sabiduría y profecía en la mitología griega. Nereo también se dedicó a servir al Señor. Olimpas significa celestial, cristiano, romano. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ven lo que hace la palabra de Dios? Cuando lo dejamos obrar y sacamos la vieja naturaleza y transformamos nuestra mente. Olimpas, celestial, cristiano, romano. Y ahora vamos a hablar un poquitito para terminar, después de todo esto del ósculo santo. Pero antes, simplemente quiero recalcar, para terminar. Hermanos, todo esto Pablo lo dice, fíjense en cuántas veces lo repite, en el Señor, en el Señor. Todo lo que hagas tiene que ser en el Señor. Vuelvo a repetir, si Dios lo permite, lo hablamos el jueves que viene. Es muy peligroso, la línea es muy finita en servir al Señor en la carne o hacerlo en el Espíritu para la gloria de Dios. La carne se ensancha. La carne nos hace creer. Después vienen los problemas. Termino para que veamos que cuando dejamos obrar al Espíritu de Dios en nuestra vida, Dios transforma todo. Último, ósculo santo. ¿De dónde viene el ósculo santo? El ósculo santo son 2 besos, pero en la mejilla, se saludaba una mejilla y la otra mejilla. ¿De dónde viene el ósculo santo? El ósculo santo viene de la traición de Judas. Con un beso, escuchen, con un beso entregas al maestro. Entonces, la iglesia primitiva acostumbraba a saludar con 2 besos. Pero vuelvo a repetir, en el Señor. No se enojen yo lo que voy a decir porque muchas veces soy muy frontal. No se enojen lo que voy a decir. A la más mínima sensación de sensualidad, no se puede hacer eso. ¿Me escucharon, no? A la más mínima sensación de sensualidad, no se puede hacer eso, porque no es en el espíritu, es en la carne. Y más cuando yo saludo a una mujer. O cuando vos saludas a una mujer, o a una mujer saluda a alguno de los muchachos. Por eso Pablo enseña, saludaos con ósculo santo, santo, apartado, lejos de todo pensamiento maligno, feo, carnal o inmoral. Lejos, ósculo santo. Hermanos queridos, ojalá que esto le haya servido a ustedes como me sirvió a mí. Es verdad que tuve que dedicarle bastante para tratar de abreviar, porque hay muchas cosas para decir, pero que sea de edificación, hermanos. Pero si cada uno de ustedes, como sé que muchos lo están haciendo, puedan seguir sirviendo al Señor, cada uno, como diríamos, una semillita, un granito, un granito que cada uno ponga de su amor, de su servicio, de su comunión, de sus dones, de sus talentos, de su voluntad, de su servicio, la obra del Señor prospera.
y el Señor se va a manifestar en nosotros. Procuremos todo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. No es que va a perder la salvación. No se va a ver reflejado el Señor en nuestra vida. Que Dios les bendiga.